vamos a hacer un cierre de conceptos que hemos visto en el primer tema de matemática, recordando que vimos un poquito de operaciones con números naturales, vimos un poquito de factores primos, de números primos, números compuestos, etc. Entonces hay varios conceptos que es bueno volver a concebirlos o recordarlos para poder avanzar, ¿ya? Entonces, lo primero y una forma práctica de poder establecer, de recordar estos conceptos mediante la resolución de ejercicios planteados, ¿ya? Dentro de las actividades dadas, una de estas fue esta, que básicamente hablaba de determinar a partir de algunas afirmaciones si eran verdaderas o falsas y justificar obviamente en cada caso. El primero plantea un divisor de 18. ¿Puede ser el 9? Los múltiplos de un número son mayores o iguales que él. Si un número es múltiplo de otro, entonces este otro puede ser factor del primero. Entonces, ¿qué conceptos claves que hay que recordar? El concepto de divisor y el concepto de múltiplo. Vamos a decir que un divisor son todos aquellos valores que son capaces de dividir a un número dado. Por ejemplo, el mismo 18. Yo tengo que buscar los valores que dividen el 18 de forma exacta. El 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y hasta el mismo 18. Los divisores siempre son menores o iguales al número dado. Nunca son mayores porque son valores que dividen, que tienen que caer, por así decirlo, en este numerito dado. Por otro lado, los múltiplos son los resultados de los productos entre un número dado y los números naturales, el 1, 2, 3. Por ejemplo, yo podría decir que los múltiplos de 5 son 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Los múltiplos de 5 van a ser el 5, 10, 15, 20, 25, etc. Siempre los múltiplos, por definición, van a partir desde el valor dado hacia valores mayores que él, que son los resultados de la tabla de multiplicar, ¿ya? Veamos ahora, ¿qué pasa con las afirmaciones? Las primeras dos son verdaderas y la última es falsa. ¿Por qué? Si un divisor del 18 puede ser el 9, efectivamente. 9 por 2 es 18, por lo tanto, sí es divisor. Los múltiplos de un número son mayores o iguales que él, por definición, son los resultados de la tabla. Y la tabla parte con el número por 1, es decir, por el mismo valor y el resto son mayores, como el ejemplo que recién acabo de mencionar del 5. Y la última es falsa, porque si un número es múltiplo de otro, entonces este otro puede ser factor del primero. Estamos hablando de que un número estamos exigiéndole que sea múltiplo y factor al mismo tiempo, lo cual solamente en un caso que sería el mismo número se puede generar, pero nunca va a ser siempre. Tal como dice acá la justificación, no es posible, dado que los múltiplos son el mismo número o mayor. En el caso de los factores son menores o incluso el mismo número. Por ejemplo, el 6. 6 es factor 6 es factor de 3, al revés, perdón. 3 es factor de 6, pero es imposible que 3 sea múltiplo de 6. ¿Ya? Lo otro que vimos fue el diagrama de árbol. Recordar que el diagrama de árbol plantea una descomposición multiplicativa de los numeritos dados, ¿ya? En este caso, aquí hay dos ejemplos. El primero, el diagrama de árbol está invertido, ¿cierto? Tengo que partir desde las raíces hacia arriba. Y esto siempre opera con multiplicación, es decir, yo podría completar 2 por 8, 16, y podría completar 15 por cuánto me da 75. En este caso, 15 por 5 me da 75. Ahora, yo una vez que tengo claro que va el 75 y el 16 en la otra ramita, yo tendría que multiplicar 75 por 16 y ese valor va a ser esta cúspide, esta copa de este árbol, ¿ya? Que en este caso es 1200. En el ejercicio B, que también estaba dentro de una de las actividades planteadas, realizadas, es al contrario. Tengo el 1640 y ya me están diciendo que lo descompuse en 40. Por lo tanto, yo debería determinar 40 por cuánto me da 1680. En este caso, va a ser 40 por 42. Y el 40 a su vez lo voy a descomponer en 5 por algo. 5 por 8 me da 40. Y el 42 que iría en el lado derecho lo tengo que descomponer en 6, porque me están diciendo que ya, me están exigiendo que sea por 6. En este caso va a ser un 7, ¿ya? Estos diagramas de árbol, fíjense bien, no están completamente terminados. ¿Por qué? Porque los factores de abajo, las últimas ramitas, aquí lo completé, no son números primos todos. Por lo tanto, este diagrama de árbol es solamente para ejercitar el hecho de que la comprensión de que esta descomposición es de forma multiplicativa, ¿ya? Había otra actividad que fue una de las últimas en donde hubo ahí un tambaleo en el asunto de cómo completar estas oraciones, ¿ya? La actividad planteaba que debían completar las oraciones a partir de estos enunciados. Primero decía, un número natural primo es todo aquel que,
ahí se esperaba que ustedes pudiesen definir que era un número primo, ¿ya? Un algo tiene más de 2 divisores. ¿Qué tipo de número tienen 2 divisores? Más de 2 divisores incluso. Y C, el número tanto no es primo ni compuesto. Y a este se le conoce como, ya, tal como lo dijimos, inicialmente vamos a decir que la letra A era únicamente definir. Un número natural primo va a ser aquel que solamente es capaz de dividirse por 1 y por sí mismo. Varios ya escribieron eso. Escribieron, es divisible solamente por sí mismo y el 1. Tiene solamente 2 divisores. Los números que tienen más de 2 divisores se llaman lo contrario a los primos, que son los compuestos. Y ese número, el único número que no es primo ni compuesto es el 1. Y aquí, este número 1 se le conoce de varias formas. La unidad, desde chiquitito le han dicho que es la unidad, o bien incluso el neutro multiplicativo. Lo mismo acá, habían varios errores en lo que era la descomposición de números en factores primos. Recordar que todo número compuesto es capaz, se puede descomponer en factores primos. Por eso el nombre número compuesto, porque yo lo puedo descomponer. Y la descomposición se hace en virtud de la multiplicación y yo genero múltiplos hasta el instante en donde todos mis factores son números primos. ¿Ya? Verifiquemos acá. Por ejemplo, el 14, yo puedo decir que el 14 es 7 por 2. El 7 y el 2 son números primos, por lo tanto, ahí termine mi descomposición. Lo mismo el 25. El 25 es la única forma de reescribirlo, descomponiéndolo en números primos. Recordar que el 1 no es un número primo, es 5 por 5. Y el 5 es número primo, por lo tanto lo dejo hasta ahí. El 145 pasa lo mismo. El 145 yo lo puedo escribir como 29 por 5. Y el 29 y el 5 son números primos, por lo tanto no hay nada más que hacer. El 540 cambia un poco la cosa, porque vamos a hacer varias descomposiciones. Fíjense bien. Inicialmente uno podría decir 540, tiene que haber un 10, porque termina en 0. 54 por 10. Pero el 54 y el 10 son números compuestos, por lo tanto debo seguir descomponiendo. El 54 yo lo puedo escribir como 6 por 9 y mantuve el 10, que es el paso 2 que aquí se ve. Pero el 6, el 9 y el 10 siguen siendo números compuestos, por lo tanto yo los voy a descomponer aún más. El 6 yo lo puedo escribir como 2 por 3, el 9 como 3 por 3 y el 10 5 por 2. Es aquí en donde yo termino mi descomposición. Es decir, el 540 es lo mismo que 2 por 3 por 3 por 3 por 5 por 2. No descompongo más porque tanto el 2, el 3 como el 5 son números primos. Es decir, logré la descomposición en factores, es decir, en multiplicaciones de factores primos, es decir, que son solamente números primos. ¿Qué pasa con el 2000? Lo mismo. 2000 es lo mismo que 200 por 10. El 200 sigue siendo muy grande. Yo lo descompuse como 20 por 10. Por 10, mantuve el 10. Y aquí empecé de nuevo. El 20 es lo mismo que 4 por 5. El 10 es lo mismo que 2 por 5. Y el otro 10 también es lo mismo que 2 por 5. Y aquí sigue habiendo mi descomposición. Aquí no está terminada. ¿Por qué? Porque el 4 es un número compuesto. ¿Ya? Si bien la multiplicación efectivamente me da 2000, no es la descomposición en números primos, porque el 4 no es un número primo. Por lo tanto, debo también descomponer el 4, obteniendo 2 por 2 por 5 por 2 por 5 por 2 por 5. Recién ahí tengo mi descomposición completamente hecha. Van a haber números en donde la descomposición son muchos factores y números tales como el 14 o el 25 en donde son solamente 2 factores. Veamos qué pasa acá con el 4530. Lo mismo, todo número que termina en 0 yo lo puedo descomponer en 10 por algo. 453 por 10. El 10 es muy grande, 453 por 2 por 5. Y el 453 es divisible por 3, por lo tanto es 151 por 3 por 2 por 5. Yo en la plataforma les subí una planillita con los números primos desde el 0 hasta el 1000. Todos los que estén entre el 0 y el 1000 y sean números primos están en esa planillita. Sería ideal que ustedes manejen esa planillita, ya sea impresa, ya sea copiada en el cuaderno, etcétera, porque les va a ser bastante útil, ¿ya? Y ahí termina mi descomposición. Entonces recordar, cuando descomponemos valores en números primos, siempre la descomposición se realiza de forma multiplicativa. Y esa multiplicación se termina de realizar hasta que todos los factores de dicha multiplicación sean números primos propiamente tales.